Ya tenemos en videollamada hasta la ciudad de Cuernavaca al especialista Mauricio Carvajal. Ya sabe usted, un especialista muy reconocido, tiene colaboraciones en medios nacionales y nos honra con su saber, con sus conocimientos, compartiéndolos aquí con nosotros. Así es que ya lo tenemos a la distancia y me da mucho gusto saludarlo. Mauricio, muy buenos días. Hola Evaristo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Aquí escuchando las noticias, informándome de cómo está el panorama. Muchas gracias. Este domingo, tercer domingo de junio, Mauricio, es el Día del Padre. No hay serenatas, no hay flores, no hay pasteles, no se saturan los restaurantes. Mauricio, ¿por qué? ¿Cuál es la imagen que tenemos los mexicanos del padre? ¿Cuáles son las razones por las que no se le da el mismo reconocimiento que a la madre aquí en nuestro país? Hablemos de ese tema que ya este domingo estaremos, bueno, quien lo desee, celebrando. Sí, efectivamente hay diferencias. Estas diferencias parecería ser que tienen que ver con el afecto o con la presencia de uno o de la otra en los hijos, del padre o de la madre en los hijos, pero no, tiene que ver justamente con el rol que cubre cada uno. La madre hace un rol muy específico y el padre hace un rol muy específico, y entonces en virtud de eso se hacen expresiones que son expresiones de reconocimiento, que son expresiones de afecto y de amor a los padres cuando toca este reconocimiento. Bueno, el Día de las Madres es un día fijo, no importa el día en el que caiga en México, porque puede cambiar dependiendo las políticas de otros países, que el 10 de mayo es el Día de las Madres. Aquí, en el Día del Padre, anda uno contando las semanas, a ver, ¿en qué semana estamos? Porque, ¿cuándo es el Día del Padre? ¿El tercer qué? ¿El tercer fin de semana? No, el tercer domingo, ¿no? Entonces, hay diferencias. Esas diferencias tienen que ver justamente con lo que hace como rol un padre y una madre. Dice el psicólogo estadounidense Eric Fromm en su tratado de El arte de amar, las diferentes formas de amar, que la madre tiene un amor incondicional, es decir, sin condiciones. Entonces la madre ama a los hijos por ser ellos solamente, por ser como son, por ser ellos mismos. Y el padre lo puede hacer también, pero el padre también ama por lo que hacen los hijos, y esto ya va dando un giro. No solamente te quiero por quien eres, sino también por cómo te esfuerzas para ser quien eres. Ese esfuerzo es el que también considera el padre, y ahí es donde empezamos a ver sutilezas, porque entonces el padre sí espera, sí espera algo, nos está mirando, nos está midiendo, nos está calibrando, sí espera. Y esto se requiere para compensar el amor. Muchas veces no nos sentimos, las personas en nuestras relaciones interpersonales, en el día a día social, no nos sentimos, fíjense lo que voy a decir, no nos sentimos reconocidos. O sea, podemos ser estimados por algunas personas, sí, me estiman, pero no soy reconocido por mis actos, por cómo me paro en la vida, por mi ser en el mundo. Y esto es lo que el padre propiamente puede propiciar en los hijos, que para algunas personas puede ser una exigencia, ¿no? Mi mamá me quiere, haga lo que yo haga, y mi papá me quiere si yo me comporto, si yo hago las cosas como la ley, como el deber, como lo que se espera que lo haga. Esa es una primera acepción que hace la diferencia, que parece ser que es de afecto, pero no, es de expectativa. Cuando lo vemos ya así objetiva y fríamente, pues sí, tiene muchísimo sentido la manera en que nos relacionamos con nuestros padres, con los varones, por supuesto. Ahora, Mauricio, ¿qué impacto tiene en el desarrollo de la persona? Hemos hablado aquí de las heridas de la infancia, hemos hablado de otro tipo de situaciones que marcan a las personas a lo largo de su vida. ¿Cuál es el impacto que tiene la relación de los hijos con el padre, contrastándola con la relación de los hijos con la madre? Bueno, como son expresiones de afecto diferentes pero complementarias, si se logra hacerlo, si se da la combinación del esfuerzo de los padres, la madre y el padre, en la crianza de un hijo, bueno, pues se le está dotando al hijo de mayores herramientas, de mayores
fortalezas para hacer la vida. Sin embargo, esto es riesgoso y muchas personas se quedan de manera parcial cuando dan pláticas o conferencias con esto, porque parece ser que si no hay un padre, ya se fregó la cosa, ¿eh? O si no hay una madre, peor tantito. Y no, siempre habrá una persona mayor, tutor, ¿no? El modelador, que pueda dar el complemento que hace falta. Sin embargo, hay condiciones muy particularizadas de esto para que no se genere una falta de identidad, no tanto un trauma, sino una falta de identidad. Dicen los que saben, en mucha de la investigación que hay alrededor, que el rol de los padres requiere contener 6 tareas o elementos formativos, y que son los siguientes en el padre varón. 1. Es el que debe ser el malo de la película, lo cual no es una postura indeseable, porque ser el malo de la película es marcar el rol de padre y no de amigo. El padre es más que un amigo, dice Ricardo Montalbán en una famosísima carta al hijo. Él era un activista, además de ser actor, y dice, yo no fui electo, no votaste por mí, por gracia de Dios somos padre e hijo. Entonces lo que tú tienes que hacer es solamente someterte a mí. No soy tu amigo, soy tu padre, que es infinitamente más que ser amigo. 2, es el que tiene que poner los límites, ¿no? Y aquí ya hay ley, hay orden. Establece límites firmes, claros, congruentes y contextuales, pero con amor. El amor es este interés de que estés bien, de que se mantenga bien la persona, que se desarrolle. 3, el padre es el que indica lo que está bien o está mal, va instaurando la instancia moral, ¿no? Entonces hace saber lo que se espera del hijo, que haga correctamente o que no haga correctamente las cosas. Hace saber la expectativa que se tiene del hijo. 4, es el guía. El padre es el faro, es la voz cantante, es decir, es este guía precisamente que lleva, que conduce al hijo para adaptarlo ante las situaciones de vida, que vaya conociendo los costos, que vaya conociendo las expectativas, los riesgos de las decisiones que tome y el compromiso que adquiere cuando toma decisiones. 5, es el modelo de valores a seguir, el padre, lo cual lleva a los hijos de que debe ser cercano emocionalmente. Para construir un valor se debe de modelar, decía Gandhi, que el ejemplo arrastra. Yo puedo decirle muchas cosas a mi hijo, sin embargo, él verá lo que le modelo con los actos. Y finalmente, el padre es el que enseña el respeto a la ley y necesita en ese sentido estar presente, estar modelando, para con esa congruencia realizar todo lo previo. Ahora, si no está el padre, esto no se da. Sí se da, pero se debe cumplir un requisito. La investigación dice que se tienen que modelar, que se tienen que exhibir estos 6 roles, que el padre es el malo de la película, que es el que tiene que poner los límites, que es el que indica lo que está bien, está mal, que es el guía, el faro, la voz cantante, que es el modelo de valores a seguir y que es el que enseña el respeto a la ley. Si no se dan estos 6 elementos, entonces podemos estar hablando de una insuficiencia en la crianza de los hijos, lo que llamamos la crianza positiva desde el punto de vista del padre. Cualquiera puede hacerlo, porque si alguien dice, bueno, el papá no quiso estar, ya es una desgracia, no, se puede suplir, y quien supla necesita estar en conciencia haciendo este ejercicio de roles. Esto nos lleva de pronto a que a la reflexión de que no nacemos padres, nos hacemos padres, y que de pronto nuestros hijos, aunque sean hijos nacidos de nuestra sangre, son hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque decidimos hacernos cargo de ellos. Ahí eso es lo que adoptamos. O sea, pueden ser los hijos de la sangre, ¿no? Pero cuando nos decidimos a hacer este tipo de relación, entonces estamos adoptando la responsabilidad de ser padres. Y ahí es donde podemos ver que hay altas expectativas en la crianza de los hijos. Esta situación nos lleva a preguntarnos, en México estamos asumiendo
nuestro papel de padres, estamos cumpliendo con esas funciones que hemos revisado, y lo ha dicho claramente, pues ¿quién nos enseña a cumplir eso? Nadie. Generalmente replicamos el modelo que tuvimos, y efectivamente yo creo que la mayoría de las generaciones de hoy quizá estén cambiando para las actuales, pero quienes venimos de hace 30, 40 años, sí teníamos esa figura fuerte, impositiva, autoritaria, pero que llevaba hacia los valores. Hoy día la pregunta es, ¿estamos cumpliendo? Y sobre todo, ¿quién nos ayudaría? ¿Quién ayudaría a los padres hoy a no confundirse, a tener claro cómo llevar a sus hijos a ser personas de bien, productivas? ¿Dónde se capacita uno para todo esto? Bueno, la pregunta que hace usted, don Evaristo, es importante porque hay un serio problema en el reconocimiento de la responsabilidad paterna del padre. Tal vez porque no es el que lleve físicamente al hijo, ¿no? Como el que cuida, como la incubadora natural, como lo hace la madre, y que se genera esa intimidad muy particular de la madre con el hijo, y no hay lugar a dudas en eso. Pero los padres no pueden tener hijos regados, literalmente, ¿no? En diferentes contextos, con diferentes mujeres, y no hacerse cargo. Debe haber una conciencia de rol y de la responsabilidad de la paternidad, y sí existe, digamos, en el contexto latinoamericano en general, y particularmente en México, una falta de conciencia de esto, porque como la madre hace un sobretrabajo, termina haciendo mucho del trabajo de los padres, y los padres terminan pues por endosar esta responsabilidad. Y además, hoy en día, y que hay un dato importante por lo que usted preguntaba, tenemos, los jóvenes tienen en sus manos pues prácticamente el mundo informativo. Con un teléfono celular conectado a internet tienen prácticamente en cualquier idioma toda la información que puedan necesitar, todos los datos, ¿no? Ahí están. Sin embargo, hoy en día se siguen teniendo el mismo número de embarazos no deseados que hace 40 años, cuando no había esta tecnología, lo cual quiere decir que no da o no se está utilizando apropiadamente esta herramienta para informarse y poder tener acercamiento a datos de maneras de no embarazarse, métodos seguros para tener vida sexual sin riesgo, etcétera. Esto está faltando mucho, y como el padre no está visto así, pues por eso los festejos y demás, todo lo que habíamos dicho al principio, se estima que el padre no haga ciertas cosas afectivamente hablando que sí deben de darse. El padre debe aparecer ante el hijo, ante la presencia de los hijos, de las hijas de los hijos, y hablar con sus hijos de temas personales, tales como contarles de él mismo, de su historia familiar. Sabemos más de cómo era mi mamá, y cómo eran las tías, y cómo era la abuelita, ¿no? Porque nos platicaban, pero no sabemos del padre, ¿no? Sabemos que tal vez jugó fútbol, y que tal vez se metió a un partido político, o algunas cosas que son como muy características de padres, pero en una generalidad que no sirve para nada. Entonces, que los padres se presten a hablar de sí mismos, de su historia familiar, etcétera. También que confiesen sus miedos, sus limitaciones, sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos. Nadie tiene todo lo que quisiera, eso es una realidad. Entonces, que pudieran contarle a sus hijos pues que se quedaron con las ganas de haber estudiado, que hubieran querido tener el chance de practicar alguna actividad, un deporte, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas, que los inviten a los hijos para que se humanicen, y no solamente ser esa autoridad. Acuérdense que decía yo, ser el malo, pero el malo de la película es el que pone el orden, por eso es el malo. Pero cuando se humaniza la persona, entonces se dan cuenta los hijos, o la idea es que se vayan dando cuenta que son seres humanos sensibles, que tienen también esta capacidad de tener ilusiones, tener miedo, tener limitantes. También fomentar arraigo e identidad familiar, es el que dice vamos a pasarla juntos, ¿no? Vamos a salir juntos, vamos a estar en casa, vamos al parque, etcétera. También modelar actos trascendentes, ir al otro, ver que los padres son capaces de ser compasivos con los demás y no solamente retadores, ¿no? Del que me ves, y del que me ves pasamos a una tragedia, ¿no? Sino también
ser trascendentes y modeladores del respeto al otro, del reconocimiento del otro, de convivir con el otro, aunque no convivemos en muchas veces de ideas. También hablarles de su vocación, de lo original que trae cada padre, ¿no? Sus valores y sus sentidos de vida que fueron moldeándonos, y finalmente lo que se espera del hijo. Yo, padre, desde el que soy, lo que puedo esperar de ti, hijo, respetando tu individualidad. Todo eso hace falta para poder contestar lo que usted preguntaba, si estamos haciendo un rol de padre debidamente establecido. Pues es un tema con muchas maneras de verlo, muchos ángulos, surgen muchas preguntas, pero una que me parece importante hacer, que nos dé una opinión, es el asunto de las madres solteras. Nos encontramos que las madres cumplen el doble papel y son muy orgullosas, no quieren ver al padre en muchos casos. No, yo adelante, se les dicen o se dicen guerreras y que van a poder con todo. ¿Están en desventaja, Mauricio, quienes toman esta actitud? ¿Qué deberían hacer para que el papel del padre pueda ser efectivo y el hijo o la hija pueda crecer con todo el potencial para desarrollar? Sí, esto es algo muy interesante. Yo le llamo el síndrome de la madre soltera, porque se vuelve un síndrome, es decir, una colección de síntomas que son innecesarios. Desde el punto de vista femenino, y esto tiene que ver con cultura machista, en donde si una mujer no tiene un hombre al lado, puede ser que valga menos. Eso es una superchería, es una idea que no existe, sin embargo, culturalmente puede ser convertido incluso en un valor, ¿no? Que una mujer que tenga un hombre a su lado, aunque sea mala gente, aunque sea golpeador, pero no está sola. Incluso hay una obra de teatro que anda por ahí, que luego viene a Cuernavaca, que dice más o menos, no soy feliz o estoy insatisfecha, pero soy casada, algo así, ¿no? Entonces ya habla de lo trágico que puede ser una relación de pareja. Pero cuando se trata de compararse, se puede ser muy rudo, entre las mujeres sobre todo, que tienen que convivir con esta idea de que valen más o valen menos con un hombre. Se convive con esto y se pueden agredir. Entonces una casada tiene un valor específico, una mujer casada. Una mujer con una relación abierta, es decir, que no están casados pero tienen la relación abierta, también tiene un valor. Una viuda tiene un valor, ¿no? Una divorciada tiene un valor, que quiere decir que, bueno, lo intenté pero falló. Pero quien no tiene una pareja, que no ha sido casada, que no tiene una pareja, que está sola y tiene los hijos, la madre soltera, empieza a desarrollar unos prejuicios de manera muy importante y básicamente en tres áreas. La primera es que ella se siente menos porque no pudo retener a un hombre. No pudo tener el valor como ser humano para retener a un hombre. Falso de toda falsedad. Hay hombres que son muy viles, muy impunes, o tal vez no valía la pena ese hombre y ella lo despachó. Bendito sea Dios que lo hizo. ¿Para qué quiere tener un alacrán de compañero? Pero lo transforma en que no fue capaz de tener un hombre. Eso no es cierto. Sí, todas las personas tienen capacidad de poder establecer relaciones afectivas y de pareja, pero se traga el cuento, que ese es uno. Dos, siente que ella le quitó el padre a los hijos, cuando es muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, que el padre no quiere estar. Acaba yo de decir todo lo que hace falta para que el padre se adopte el rol del padre, ¿no? Pero ella siente que le quitó el padre a los hijos y se siente culpable por eso. También es equivocado ese punto de vista. Y tres, por si fuera poco, los dos primeros de no merecer una relación de pareja y además quitarle el padre a los hijos, tiene que convertirse en abandonadora, porque tiene que salir a trabajar. Y en lugar de que convierta el salir a trabajar en un proyecto de familia en donde le dicen a los niños, tú, Juanito, cuidas a Rosita y estás pendiente de ella, en lo que yo voy a trabajar y tú haces este trabajo aquí, yo hago ese trabajo allá y complementamos el trabajo porque es lo que tenemos que hacer, que al mismo tiempo está haciendo roles del padre que decía yo originalmente, ¿no? Esos 6 puntos que se tienen que hacer. Cuando no se hace esto, entonces llega llena de culpabilidad y llega con teléfonos de última generación y llega con regalos que comprometen la economía así para satisfacer a niños tiranos que le reclaman que es abandonadora, porque se vendió perfectamente mal la idea. Entonces, esos 3 elementos hacen el síndrome de la madre soltera, que es un sufrimiento gratuito, no tiene por qué serlo. De hecho, se vuelve en una
tendría que ser una heroína salir adelante en un contexto machista donde las ventajas son básicamente para el hombre, y puede hacerlo ella aún sin esa pareja. Así es, y ojalá que las mujeres lo entiendan, hay que insistir en ello y ellas también deben buscar ayuda en caso necesario. Mauricio, el tiempo nos alcanza, no me gustaría que nos despidiéramos sin dos cosas. Bueno, primero, que es el Día del Padre, al final de cuentas es el que contribuyó, nos dio la vida, y hay que ser comprensivos, hay que entender lo que vivió el padre, nuestro padre, cada quien, ¿no? Para valorar quién es justamente, y sobre todo que nos dio la oportunidad de estar aquí, ¿no? De aprovechar o de destinar nuestra vida a otra cosa, eso ya es cosa de nosotros, nos dio la posibilidad de estar aquí. Y la segunda cosa, Mauricio, que nos regale algunos consejos, sugerencias, algo que a usted en lo personal le haya funcionado con sus hijos, que diga, mira, esto me ha salido muy bien y lo recomiendo para todos los padres de este país. ¿Qué nos podría decir? Yo creo que humanizarse con los hijos. Muchas veces los padres quieren mantener una forma idealizada del padre poderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, invulnerable, ¿no? Y cuando los hijos empiezan a llegar a la adolescencia, que es otra etapa del desarrollo evolutivo, se van dando cuenta del padre fallador y del padre con 1000 problemas y con 1000 defectos, y que comparado con otros padres es hasta ridículo, en fin, y van descubriendo entonces un padre que no quisieran tener, que se devalúa inmediatamente, ¿no? Cuando se desmistifica, o sea, deja de ser el mito del padre poderoso, se desmistifica, se cae del pedestal y se convierte en un ser humano, pero no en un ser humano de carne y hueso, sino en un ser humano devaluado. Entonces la idea es que se mantenga cercana la relación con los hijos. Elegimos tener hijos, finalmente somos padres de hijos, es un hobby de 24 horas al día, 365 días al año para toda la vida, y más nos vale que cuando nuestros hijos en diferentes momentos del desarrollo, hijas, hijos, empiecen a tener sus propias posibilidades, tengan razones para regresar y voltear a vernos y establecer una charla, e incluso a algunos padres darles las gracias. Muchas gracias, nos quedamos con ese comentario que obliga a la reflexión y ver cómo nos estamos comportando con nuestros hijos. Muchas gracias, Mauricio Carvajal Guajardo, tanatólogo, logoterapeuta, padre de familia también, a quien abrazamos desde aquí. Todo el equipo de Cadena Sur le manda un gran abrazo y también nuestros agradecimientos. Que pase un excelente día, mejor fin de semana y mucho mejor Día del Padre. Hasta pronto.